Estamos de vuelta en Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando o conversando, mejor dicho, sobre esto que está pasando en España, un país que se supone que es democrático, se supone que es libre, se supone que no tiene esos vicios que tanto se ven en Latinoamérica, pero lamentablemente parece que no es así y que muy por el contrario están intensificando lo que es esta guerra contra los medios de comunicación. Para ello he invitado a Tate Barceló, él es periodista, director de la página web de Estado de Alarma TV. Bienvenido, Tate, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? Bueno, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y bueno, para que nos expliques a quienes no somos españoles qué es lo que está sucediendo. Antes de que hablemos de este conflicto que parece que Pedro Sánchez tiene en contra del medio de comunicación al que tú representas, quiero que nos hables un poco, que nos comentes sobre esta ley de medios que muchos están diciendo que parece que va directamente en contra de estado de alarma y bueno, quizás en contra de otros medios independientes, pero parece que sí es algo muy personal en este aspecto. ¿Qué implica esta ley que quieren pasar en España? Bueno, pues primero de todo, como tú comentabas, ¿no? La TV nace pues, en la época de la pandemia, por eso de ahí el nombre Estado de Alarma. Y desde entonces, bueno, pues Javier Negre, cuando funda este medio de comunicación, empieza pues con algo muy sencillo desde su casa, simplemente con entrevistas a youtubers, a gente de influencia, hablando un poco y dando batalla cultural desde que Pedro Sánchez llega al gobierno, ¿no?, de España. Y es verdad que es a raíz de ahí cuando empieza un fuerte seguimiento a lo que realmente hace la TV y lo que otros medios también hacen, que es esa prensa libre, esa prensa independiente, pues que poco a poco Sánchez va encargando de asfixiar lentamente, primero pues poniendo el foco sobre ellos. A EDATV ya le pidió, incluso con la firma de partidos independentistas, la salida del Congreso de los Diputados, del Wow. Parlamento de España, que es, se dice pronto, ¿no? Es la Cámara Baja aquí en España, porque así más importante que el Senado en muchas ocasiones, aunque el Senado se ha conocido como la Cámara Alta, pero el Congreso de Diputados tiene gran peso en España y sí que se intentó la censura, ¿no?, de este medio de comunicación y de Javier Negre, su creador, pues para expulsarnos, ¿no?, de allí. Eso fue como empezó todo, pero Sánchez ahora ha decidido, porque es verdad que cada vez estado de alarma en la TV hace más fuerza en la calle, hace más fuerza en la gente y la gente abre los ojos poco a poco. Y con esta nueva ley de medios que ellos llaman regeneración democrática, es un poco el nombre, parece que vamos a avanzar, pero realmente es todo lo contrario, es un paso atrás, porque Sánchez lo que va a hacer va a ser fiscalizar esos medios de comunicación que él considere o no considere y va a ser él mismo el que se encargue de decidir qué es un medio de comunicación y qué va a ser un pseudomedio. Esto lo va a hacer a través de una comisión que supuestamente, ¿no?, y tal y como decía el ministro Urtasun de Cultura, se supone que iba a ser una comisión, un organismo independiente, pero la realidad es que la presidenta de ese comité fue asesora con Sánchez, que es bastante también a tener en cuenta cómo ha colonizado todas las instituciones públicas para tener el control absoluto de todo lo que pasa en España y no se escape, vamos, lo más mínimo, ¿no? No quiere dejar nada al azar y esta ley de medios, pues, aparte de lo que hemos comentado, también quiere fiscalizar pues, patrocinios, o sea, quiere asfixiar poco a poco a los medios de comunicación que no pueden recibir ningún tipo de ayuda o de subvención o ni siquiera de contratos a la hora de pues, hacer cualquier tipo de reportaje o de publicidad institucional, ¿no? Claro, y fíjate algo, porque esto es un fenómeno que uno diría, como estaba diciendo al principio, esto es característico de los países bananeros, como siempre se dice, de Latinoamérica, de los países subdesarrollados, pero está pasando en España y acá en Estados Unidos, el señor Joe Biden trató de crear una especie de Ministerio de la Verdad, como lo llamamos, ¿no?, al mejor estilo orwelliano, aunque él lo llamó, creo que era Secretaría en contra de la Desinformación, Sí. siempre afincándose en eso, es que no queremos que la gente desinforme. Yo quiero que tú nos expliques, porque acá fíjate algo, Biden tuvo que recular en eso, de una u otra manera no fue popular y recibió muchos ataques. En el caso de España, la gente que siente, ¿no?, cuando mencionan esta ley, lo apoyan, lo niegan, hay molestia, hay alegría, hay neutralidad, no les interesa. Un poco explícanos ese, el sentir, ¿no?, de la ciudadanía. Pues mira, aquí la gente lo que está claro es que siente que la realidad es la que se ve, que hay una censura. La gente que vota a Pedro Sánchez, la gente que está a favor del PSOE, que está a favor pues, de este gobierno sanchista, lo que tiene claro es que estas decisiones son positivas. El problema es, ya no es el problema lo que la gente piense, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo y sabe que esto es una locura y es una aberración democrática, porque es que Claro. está sacando con la censura de los medios de comunicación que son libres, que no están afincados al gobierno ni a ningún tipo de asociación ni nada de eso. Es un medio independiente que únicamente pues, quiere prestar la batalla cultural y, ¿por qué no?, también criticar al gobierno cuando haga las cosas mal. El problema de esto es que ya trasciende a que la gente
ya no va a poder ni siquiera opinar en Twitter. Hemos escuchado incluso hablar a gente, a ministros, que pedían, o sea, para que veáis, para poner un poco en contexto, se ha pedido a mucha gente que sea denunciada o multada por difundir lo que ellos consideran que son bulos. Es que es una auténtica barbaridad, porque ya no es que sean noticias que no son bulos. De hecho, la mujer del presidente está imputada, está siendo investigada por Sí. corrupción demostrado, y aún así, con todo eso, el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo que no sacan de la boca es el fango y que son pseudomedios y que son bulos y que son todo mentiras y son fake news, cuando hay un juez investigando una causa y poco a poco y día tras día, desde ATV y otros medios independientes, se van destapando más informaciones que salpican aún más tanto a Pedro Sánchez como a Begoña Gómez, como a todo el círculo y vínculos que tienen entre ellos, ¿no? Y es algo que a la gente pues le irrita, porque hay mucha gente que se informa cada vez más a partir de estos medios independientes, como es estado de alarma. Hay mucha gente, para que tú veas, hay mucha gente que está en contra. Lo último que ha hecho Pedro Sánchez ha sido un contrato millonario a un tipo que se llama David Broncano en Televisión Española, que es la televisión pública aquí en España, Sí. con un contrato de 14 millones de euros por temporada. Van a ser 2 temporadas, es decir, 28 millones de euros para un tipo que ni siquiera habla de política, que lo único que se entrevista son entrevistas a gente pues célebre, gente del mundo mediático, y lo que se ha caracterizado a este personaje es preguntar cuántas veces ha mantenido sexo en la última semana o en el último mes y cuánto dinero tiene en el banco. Y la realidad es que su mujer está imputada, su hermano está siendo investigado también por la residencia fiscal que tiene aquí en España o en Portugal, según él en Portugal. Hoy se ha conocido, el ATV se ha hecho eco también, que el hermano de Sánchez parece ser que tiene o habita o reside en una casa de Badajoz. O sea, es una auténtica locura, y cada cosa que sale nueva es para tapar lo anterior. Fíjate que eso me recuerda mucho, estás usando las palabras bulos, ¿no? Fake news. En Sí. Venezuela, como ya evidentemente es una tiranía un poco más formalizada, un poco más, no, mucho más formalizada, allá se habla de la ley antiodio, la ley antifascismo, ¿no? Pero más o menos va en la misma línea. Tú no puedes publicar nada en Twitter que el régimen considere odio, que el régimen considere fascismo, ¿no? Ante este escenario, porque de verdad que es muy complicado enfrentarse a un Estado, bueno, que está gobernando, que es el que está en el poder, pero además de eso, que tiene estos tintes autoritarios, ¿no? ¿Qué va a hacer estado de alarma? ¿Qué van a hacer los otros medios independientes para tratar de evitar, dentro de las posibilidades, ¿no?, que este tipo de propuestas sigan avanzando? Bueno, pues desde ATV y desde el resto de medios entiendo que también, pero yo hablo por en el que yo participo, que es en el que yo trabajo, al que me dedico todos los días de mi vida. Realmente es a seguir dando la batalla. Si cedemos y hay un punto de decir, bueno, pues vamos a echarnos a un lado, entonces se acabaría la batalla cultural. Sí. Ya se acabaría y le daríamos por victorioso a Pedro Sánchez. Y que Sánchez no puede ganar tampoco esta batalla, no puede ganar todas las batallas, por mucho que lo intente. Entonces, desde ATV lo que vamos a hacer va a ser seguir preguntando en el Congreso, haciendo las preguntas que ningún otro medio hace, porque la realidad es esa, que es que ningún medio de comunicación hace las preguntas que hace el ATV. Vamos a seguir preguntando a diputados que se vean salpicados por tramas de corrupción, y vamos a seguir preguntando a Begoña Gómez cuando tengamos oportunidad, como ya le hicimos en su día, porque lo que no puede ser es que siempre gane Pedro Sánchez, y el ATV va a seguir dando batalla el tiempo que nos deje Pedro Sánchez. Ahí dices algo que me encanta, ¿no? No puede ser que siempre gane Pedro Sánchez. Y me lleva justamente a lo siguiente, el rol de la oposición política, porque ustedes como medio, te lo digo yo que también estoy en un medio independiente, nuestro rol es justamente el compromiso con la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad, bueno, nos hacemos muchos enemigos en el camino, pero en este caso los que están llamados a hacer la oposición política a Pedro Sánchez, ¿qué han hecho al respecto? ¿Han hecho algo efectivo en este caso en específico en contra de esta ley que atenta contra la libertad de expresión, específicamente el PP y Vox? Pues mira, Esteban, lo cierto es que hay ciertos brotes verdes, podemos decir, ¿no?, por parte de la oposición, que sí que es más tajante a ese tipo de cosas. Feijóo Sí. incluso decía que pues cosas como esta, leyes como esta, o planes o medidas, como quiera llamarlo, acercan aún mucho más a Pedro Sánchez al franquismo que lo que muchas veces Sánchez se banaliza de decir, no, está más cerca del franquismo, de Franco. Feijóo se lo decía en el Congreso de Diputados, le repetía que este tipo de leyes, de medidas, son las que le acercan. Lo cierto es que tampoco hay una oposición férrea, porque es verdad que estamos viendo Vox y PP distendidos, no van de la mano. Entonces sí que es verdad que para medios como nosotros es complicado, porque no se unan fuerzas pues en nuestro apoyo, digamos, ¿no? Pero aún así creo que PP y Vox deben hacer un poco más, deben apretar un poco más a Pedro Sánchez, ya sea en el Parlamento de España, ya sea en el Senado. Recordemos que el Partido Popular tiene aquí la mayoría en el Senado, que es donde se aprueban las leyes. Pero bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez
se salta todo por la torera. Sí. Y si lo que tiene que hacer es un decreto ley, que ha propuesto ya una barbaridad de decretos leyes para no pasar por el Senado, lo va a hacer. Lo va a seguir haciendo como ha hecho hasta ahora. En todo este contexto, fíjate que me hablas de la oposición que básicamente no existe. La gente que, bueno, quizás hay un sector que sí lo rechaza, pero los que están fanatizados lo que hacen es aplaudir como focas, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti y, bueno, al medio que representas? Lo que más me preocupa, mira, te digo, ¿sabes lo que pasa? La oposición muchas veces yo entiendo y yo creo que la mayoría de la gente de a pie entiende que la oposición no tiene que ser algo sencillo y menos cuando tienes pues, a un tirano de la categoría de Pedro Sánchez delante, ¿no? Es verdad que aquí se lleva mucho el discurso, o se llevaba mucho el discurso al principio cuando Vox hacía una oposición mucho más férrea, mucho más dura, el no todo vale, ¿no? En política, pero Sánchez ha demostrado que para él todo vale, ¿no? Para seguir ahí. ¿Cuál es el miedo que tiene de ATV? Realmente que la gente no abre los ojos. La gente sigue encerrada y muchas veces planteamos la idea de cómo puede ser que en las elecciones generales, cuando Pedro Sánchez acaba de saltar el caso de Tito Berni, había un montón de tramas que salpicaban de lleno al Partido Socialista y aún así no ganaba las elecciones con mayoría absoluta, pero está gobernando. O sea, había cosas que la gente no llegaba a entender. Y eso como medio, y ya no como medio de comunicación, sino como lo que hablábamos antes, ¿no? Como un medio que lucha por la cultura y por conseguir que la gente y la sociedad avance, ver cómo la gente se queda estancada en el Partido Socialista y en Pedro Sánchez. Y eso es lo que realmente preocupa, pero ya no solamente como medio, sino como ciudadano, el decir, la gente no despierta, no es capaz de ver lo que está ocurriendo. Es que es una persona, hoy Pedro Sánchez se ha conocido la declaración que hizo el pasado 30 de julio, que él declaraba ante el juez Peinado como testigo por los casos de presunto corrupción que atañen a su mujer. Y es que es una barbaridad, porque todavía hay gente que habla de eso como que la culpa la tiene el juez Peinado por llevar a Pedro Sánchez a una declaración testifical. Es que es una barbaridad, Esteban. Es que la gente no está dándose cuenta de dónde está ahora mismo España y qué está ocurriendo aquí. Pero es que es muy grave. No, de verdad que es muy grave y evidentemente nos tiene que encender. Yo creo que estado de alarma, ahora más que nunca, no tiene sentido ese nombre, porque bueno, de una u otra manera están normalizando lo que no debería ser normal, están normalizando lo que de una u otra manera debería generar en la gente alerta, debería generar un rechazo rotundo, y vemos que más bien, bueno, es como que, bueno, quizás no estoy de acuerdo, pero vamos a dejarlo pasar una y otra vez y de verdad que es muy, muy lamentable. Fíjate algo, quiero ver si tú desde la perspectiva española logras ver a alguien, hablemos del calibre de Javier Milei. ¿Qué pasa? Javier Milei, una figura que empieza justamente a través de los medios de comunicación con este discurso, algunos llamarán antipolítica, unos lo llamarán quizás fuerte y frontal, ¿no? Independientemente del término que cada uno quiera usar, pero ese proceso logró, bueno, llegar al poder y está dando la batalla directa justamente en contra de los que tenían, por así decirlo, el imperio político en Argentina, la casta, ¿no? El kirchnerismo y bueno, la oposición que para nada era radical en contra del kirchnerismo. En España se logra visorar algo parecido, así sea una sola figura que tú digas, mira, si se le diese la oportunidad, realmente se iría en contra de toda la casta o lamentablemente no hay de quién escoger. Pues mira, si hay un nombre que aquí suena mucho, la verdad, y que piensa que puede aunar todos los votos necesarios para echar a Pedro Sánchez del gobierno, es Isabel Díaz Ayuso. La gente es a quien, además nosotros viajamos mucho por toda España, movemos por todas las partes de España. La gente habla mucho, obviamente, pues habla muy bien de Abascal, habla muy bien de Feijóo, pero realmente si hay una pieza clave y yo creo que puede ser la que, pues digamos, desnivelice un poco la balanza, ¿no? A favor de la derecha, probablemente sea Isabel Díaz Ayuso, porque la gente, ya te digo, de otras comunidades autónomas, de otras ciudades de aquí de España, te habla muy bien de ella. Dicen que ojalá poder tener una política o una alcaldesa o una, pues no sé, cualquier tipo de medio, una presidenta autonómica, por ejemplo, del calibre de Isabel Díaz Ayuso. Y es verdad que la gente, pues parece que es el fenómeno, ¿no?, por excelencia aquí en España. Porque y no solo en España, no solo en España, es internacional. Fíjate algo, durante la pandemia se habló mucho del contraste, por lo menos acá en los Estados Unidos, que era el epicentro, ¿no?, de la pandemia. La gente de qué estado hablaba, de Florida, porque el gobernador de acá del estado de la Florida, Ron DeSantis, él mantuvo el estado abierto. Y los medios de acá, te lo digo yo como alguien que vive en este estado, ¿no?, estaban diciendo Isabel Díaz Ayuso, la DeSantis de España. O sea, algo por el estilo. Se convirtió también en este fenómeno internacional y que muchos respetan. ¿Por qué no da el paso? Bueno, es complicado. Dar el paso ahora mismo es complicado porque, bueno, ya sabemos. A ver, realmente la oposición aquí dura del Partido Popular la está llevando a cabo Isabel Díaz Ayuso.
Sí. Feijóo es la oposición y representa la mayoría de votantes, ¿no?, de estas elecciones pasadas, pero la oposición dura la está haciendo Isabel Díaz Ayuso, y Pedro Sánchez lo sabe, porque si nos damos cuenta, la mayoría de discursos que Pedro Sánchez lleva a cabo en la oposición en contra del Partido Popular se focaliza en la Comunidad de Madrid y en Isabel Díaz Ayuso, porque sabe que es ahí donde tiene que hacer daño, porque sabe que con Feijóo lo tiene más complicado. El discurso de Feijóo es un discurso mucho más comedido, más moderado, más de conseguir pues ese votante indeciso del PSOE y el votante de toda la vida del PP. Ese es el perfil que tiene Alberto Núñez Feijóo. Isabel Díaz Ayuso puede aunar tanto el votante del PSOE indeciso como del Partido Popular, como muchos de Vox. Entonces, la figura de Ayuso por eso causa tanto temor en Pedro Sánchez, porque sabe que es la piedra angular del Partido Popular. ¿Por qué no da el paso? Es difícil. Yo no sé si le dará el paso en un futuro, si desde el Partido Popular se plantean en un futuro cercano o medio plazo pues ascender a Ayuso y nombrarla presidenta del Partido Popular. Pero lo que está claro es que la presión la está haciendo Ayuso. Y la gente está, ya te digo, mucha gente está encantada con Isabel Díaz Ayuso, y todo el mundo quiere Isabel Díaz Ayuso en su comunidad autónoma. Antes de cerrar este tema, porque también quiero hablar de Venezuela por razones obvias, ¿no? ¿Qué mensaje tú le mandarías justamente a el español e incluso al extranjero, ¿no? Respecto a esta iniciativa o a esta propuesta en contra de la libertad de expresión que quiere mandar Pedro Sánchez. ¿Qué alarma o qué alertas les dirías que tienen que entendernos en todo este contexto que hemos estado conversando? Bueno, yo lo que les diría, desde un medio de comunicación, repito, independiente, que la gente se informe independientemente, que la gente sea libre para pensar, para opinar y para leer y para informarse de la manera que ellos consideren que es la más adecuada a su forma de ser o de vivir o de cualquier forma de vida, pero que no recurran únicamente a los medios que Pedro Sánchez propone para que sean leídos, porque Sánchez no es quien para decidir qué es un medio y qué no es un medio. Aquí estamos hartos todos los días de recibir insultos, vejaciones. Aquí nos han dicho que no tenemos titulación, incluso ministros han llegado a decir solo contesto a periodistas. Yo tengo mi grado de periodista hecho, yo me lo saqué hace ya 4 años, yo ya tengo 27 años y tengo una trayectoria aquí y he trabajado en diferentes medios de comunicación y yo ya soy periodista. A mí no me tiene que venir ningún ministro a decirme que yo no soy periodista. Y toda la gente aquí que trabaja en la redacción, trabajamos además con gente venezolana de Venezuela, tú lo sabes bien, con Rafael, que es periodista, Adaís, que es reportera, Gonzalo Pinilla. Sí. Hay mucha gente que aquí también está dando la batalla. Entonces, yo lo que diría a la gente, el consejo que diría a la gente es que siga informándose libremente y como ellos quieran. Que no tiene por qué ser con nuestro medio o con otro medio diferente. Tiene que ser como ellos se sientan y como ellos quieran. Y que Pedro Sánchez no puede obligar a la gente a qué ver, qué leer o cómo informarse. Además te digo algo y con esto te complemento un poco, que es eso de yo solo le contesto a periodistas, es decir, que un ciudadano no les puede venir a preguntar nada. Ellos se supone que representan, exactamente, ellos se supone que representan a todos los españoles. Entonces, ¿qué están diciendo allí? No, yo soy otra élite, yo soy, ¿sabes? La gente sofisticada, usted no me puede venir a preguntar. Imagínense ustedes el nivel de egolatría, ¿no?, que tienen estos individuos. Yo muchas veces lo hablo con compañeros de aquí de redacción, ¿no? Y lo hablamos y decimos, joder, a mí me da pena porque hace un tiempo para atrás los políticos eran personas normales y corrientes, tú podías hablar con ellos de tú a tú. Hoy en día se está perdiendo, ya no cabe posibilidad de hablar con un periodista. Tú vas a un canutazo y después cuando hay pues off the record que no puedes grabar, no puedes... Y muchas veces te dan la espalda porque ni siquiera te consideran, pues como no se consideran parte de su círculo de periodistas, amigos, que hacen preguntas masaje, que son preguntas muy fáciles, que son preguntas en el Congreso de los Diputados, hemos tenido que escuchar cómo a Óscar Puente le preguntaban si se consideraba Swiftie, si le gustaba Taylor Swift en el Congreso de los Diputados. Y nosotros preguntando y nosotros queriendo saber qué va a pasar con el cercanías, qué va a pasar con los trenes. Si le hemos llegado a preguntar a Óscar Puente si realmente se considera un buen ministro. Se hemos preguntado y no ha sido capaz de respondernos. Esa es la realidad que se está viviendo aquí también con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, con tal de salvarse también ellos, siguen las riendas que les marca, sigue el camino que les marca el Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Es así. Bueno, acá me recuerdo que la primera pregunta que le hicieron a la secretaria de prensa cuando Biden entró en la Casa Blanca fue algo así como que cómo se sentían sus perritos, una cuestión por el estilo, o qué sabor de helado había comido. O sea, una cuestión ilógica. Es algo mundial, lamentablemente, ¿no? Quiero justamente que pasemos a Venezuela por razones obvias. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia está en estos momentos en España. Edmundo González fue el que ganó, evidentemente, la elección del pasado
28 de julio, pero que el régimen, como era de esperarse, se robó porque es una tiranía y una tiranía no sale con votos. Eso es algo básico que parece que algunos no entienden. Sin embargo, bueno, él se va a España, estando además en la Embajada de España en Venezuela, y llega a una negociación en donde él dice que hubo coacción. Antes de ahondar, quiero saber qué se dice en España, Tate, respecto a este tema. Hay acusaciones justamente en contra del gobierno de haber participado en una coacción, o más bien lo están desmintiendo. ¿Qué se dice alrededor de esto? Bueno, la verdad es que aquí las informaciones son un poco difusas porque aquí llega mucha información de Venezuela a trompicones, llegan pues Sí. con retardo o vienen pues tintadas, o es complicado muchas veces conocer pues realmente qué ha ocurrido. Si a eso le sumamos que el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, pues se jacta de manipular y de pues tergiversar las palabras de los dirigentes políticos, no sabemos bien qué versión creer. Porque cuando ocurrió el tema de que había llegado Delcy Rodríguez, bueno, los Rodríguez con Jorge y con Delcy a la Embajada de España, donde se produjo esa coacción a Edmundo González, la noticia era que cómo era posible que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que están sancionados por la Unión Europea y no podían pisar territorio español, ¿cómo puede ser que lleguen a la Embajada de España? Entonces, Feijóo fue uno de los más críticos y dijo, oye, ¿cómo puede ser que España sea cómplice de unas coacciones que se han producido contra pues el campeón, ¿no? Digamos, el presidente electo de Venezuela, contra Edmundo González, que no tenía ningún tipo de sentido? Y Sánchez le ha dado la vuelta hasta el mero hecho de decir que Pedro Sánchez, o sea, que Alberto Núñez Feijóo acusó al embajador de España de coacciones, cuando en ningún momento Feijóo ni nadie del Partido Popular dijo eso. Lo único que dijo es que España, el embajador, había sido cómplice por permitir la entrada de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez a la Embajada de España, que no podían pisar suelo español, y aún así se produjo. Entonces, es verdad que es un tema, yo entiendo, muy delicado para los venezolanos, porque ya te digo que aquí viene mucha información de golpe, la gente pues tampoco veía con buenos ojos que aquí se recibiera a Edmundo González por parte de Pedro Sánchez. O sea, previamente te habías negado a reconocerle como presidente electo y luego le recibes en la Moncloa con total impunidad y como si no pasara nada. Entonces, hay algo de Pedro Sánchez que tampoco encaja muy bien. Y luego, por detrás de todo, siempre sabemos que Zapatero puede que tenga algo que ver, y es lo que más irrita aquí a España, ¿no? Que la figura de Zapatero, que sabemos que es clave en este tipo de cosas. No, Zapatero siempre, en cualquiera de estas cuestiones turbias que uno diga, no sabes qué pasó, siempre está por ahí la mano metida de Zapatero. Pero fíjate algo, en todo este contexto, evidentemente, bueno, hay cuestionamientos que se le hacen a Pedro Sánchez, pero me interesa también saber si hay cuestionamientos que se le hagan al mundo, porque, por ejemplo, yo tengo muchos, te lo digo como venezolano, yo digo, bueno, acá hay alguien que me está mintiendo. Evidentemente el gobierno español mintió, porque ellos dijeron que los Rodríguez no habían participado en nada y ya sabemos que sí participaron en el proceso. Entonces, ahí está una mentira. Pero además sí hubo coacción, ¿no? Como evidentemente estando en una tiranía, eso es lo que uno espera que suceda. Bueno, se hizo también en territorio español, pero ¿por qué Edmundo, que estaba en la embajada de Holanda, decide irse de manera voluntaria a la de España? Eso también es otra pregunta. Entonces, ¿hay cuestionamientos respecto a esto en contra de Edmundo en España, o lo han tratado también suavecito, por así decirlo? No, aquí en España, bueno, ya sabes que hay de todo, aquí hay mucho medio de comunicación, pues dice unas cosas o piensa otras cosas. En nuestro caso, sí que es verdad que tenemos esa, pues, agnosticismo, podríamos decir, ¿no? Un poco más Sí. agnósticos, porque hablando con gente de Venezuela y te cuentan y te dicen, no, es que Edmundo era pues parlamentario, era algo embajador cuando Chávez, en el chavismo. Luego también te cuentan de Delcy, cuando también quiso, pues propuso ella lo de dejar las armas para defensa propia. Hay como muchas cosas que nos llegan un poco, digo, a trompicones, y nos hacen ser un poco agnósticos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Maduro pacte con España, que Edmundo se vaya tranquilamente en el Falcon de Pedro Sánchez, si es que se fue en el Falcon de Pedro Sánchez, que lo más seguro es que sí, hasta España? ¿Y por qué Delcy Rodríguez, por ejemplo, o sea, perdón, Delcy Rodríguez no, cómo puede ser que María Corina Machado se quede en Venezuela siendo, digamos, la oposición dura de allí, ¿no? Del partido? Entonces, hay cosas que todavía tenemos muy, muy, muy así, y nosotros, por lo menos personalmente, somos muy agnósticos en este sentido, ¿no? Tenemos muchas dudas, habrá que ver cómo el desenlace de todo esto, pero claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Pues es complicado porque también la situación es muy sensible, hay mucha gente que lo está pasando muy mal en Venezuela, y es verdad que es un tema para tratar con sensibilidad. Antes de dejarte ir, quiero que ahora mezclemos un poco los dos temas, ¿no? que hemos conversado, lo de la ley esta de la censura de Pedro Sánchez y el hecho de que me dijiste que hay muchos venezolanos trabajando en este medio, ¿no? En estado de alarma. ¿Qué dicen ellos a nivel personal, ¿no?
respecto a este tipo de iniciativas? ¿Lo comparan con lo que pasó en Venezuela? ¿Se les ha dado voz, por ejemplo, en algunos medios más tradicionales para decir eso? Explícanos un poco ese contexto de venezolanos en España trabajando en Estado de Alarma TV. Pues mira, tío, yo conozco muy bien a Adaís, que es muy amiga, me llevo muy bien también con Rafa. Sí que es verdad que ellos vaticinan lo que está ocurriendo en Venezuela aquí en España, ¿no? Parece que ellos dicen, tranquilamente son capaces de decirte, no, es que esto pasó hace X años y es que va a pasar aquí en España lo que pasó en Venezuela. Y aquí hay mucha gente que también lo duda, ¿no? Tengo en el equipo hay gente de redes sociales, gente que estamos aquí trabajando y, joder, no, pero ¿cómo va a pasar eso de Venezuela? Hay mucha gente que no se lo cree. Y ellos te dicen, tú tranquilo, que empieza así. Y poco a poco, desde que empezaron a decir, no, es que ahora viene esto, y se cumplía. Y ahora va a pasar esto, y se cumplía, ¿no? Y ahora va a sacar una ley de medios, y le está sacando poco a poco. No, y ahora va a decir que sin presupuestos sí que se puede gobernar. Y ya los presupuestos los tiene complicado de sacar Pedro Sánchez. Entonces, poco a poco, todo lo que va pasando en el gobierno de España, digamos que es un poco a remolque de lo que ya ha pasado en Venezuela. Entonces, ellos conocen perfectamente y saben perfectamente que esto va a terminar, pues, en algún momento explotando, si no se contrarresta, no se paga en algún momento, pero ellos dicen que sí, que es que vamos camino de Venezuela. Sí, no, y evidentemente a veces eso suena amarillista, suena alarmista, suena sensacionalista, pero Venezuela no llegó a donde está de la noche a la mañana. Hubo muchos procesos por los que justamente se pasaron. Lo primero yo creo que fue la infiltración a la Corte Suprema para poder cambiar la Constitución. Después de eso empezaron justamente leyes de medios, o sea, cuestiones por el estilo, hasta que ya ni las elecciones serían para cambiar al gobierno. Entonces, mira, no necesariamente todos los procesos se ven igual. Hay una idiosincrasia distinta, el contexto es distinto, o sea, estamos hablando de que es 20 y tantos años después, ¿no? Hay más tecnología, entonces hay ciertas cosas que hay que modificar, sin ningún proceso es exactamente igual, pero evidentemente todo apunta a que Pedro Sánchez tiene exactamente los mismos tintes autoritarios, bueno, que sus amiguitos de Latinoamérica. De verdad que te agradezco mucho, Tate, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Esteban, un placer y sabes que esa es tu casa. Cuando necesites algo, estamos en contacto. Igual acá, de hecho, sí, esto de los medios, digamos, se traduce en algo peor eventualmente. Contrapoder es una ventana y podemos incluso buscar otros medios independientes que también conozco por allí para hacer justamente ese encaje que tanta falta hace. Muchas gracias. Eso es lo que hace falta. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, era Tate Barceló, director de la página web de Estado de Alarma TV y además, bueno, periodista de título, ¿no? Como ahí dejó claro para estos politiqueros del PSOE que dicen no le respondo preguntas a gente que no sea periodista. Importante todo esto que está pasando en España, importante replicarlo e importante entender el peligro que representa justamente para la libertad de expresión. Hoy van contra estos que son de oposición, pero mañana incluso contra los de sus propias filas que digan algo medio incómodo, que siquiera cuestionen, porque los tiranos funcionan de esa manera. Ellos no quieren a alguien que piense, que critique, que cuestione. No, 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 no. Ellos quieren es borreguitos que vayan directo al matadero. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.